Ricardo, una jornada extensa que arrancó bien temprano con los medios locales de Marcos Paz y acá seguimos, bueno, en esto que ha sido una conferencia de prensa en continuado. Su visita acá a Marcos Paz con muchos proyectos que usted está trabajando, sobre todo uno particular que tiene que ver con la vida cotidiana de los marcospacenses, que es el transporte, el servicio público, en este caso Ecotrans, ¿es así? Claro, bueno, justamente el encuentro de hoy reafirmó la problemática que uno visualiza, ¿no? Con un tren con inconvenientes, una ruta 6 con muchos más inconvenientes, una ruta 200 rebalsada para el tamaño, para la densidad de tráfico proveniente de Marcos Paz, y la empresa Ecotrans con inconvenientes también, porque justamente al no funcionar el tren, las líneas de colectivos son superadas por el tráfico. Entonces la problemática de Marcos Paz, que es un poco un distrito que queda aislado, necesita imperiosamente el transporte para la accesibilidad, para el acceso a los distintos trabajos. Bueno, lo hemos planteado en la mesa, tratamos de llevar diversas iniciativas, vamos a tratar de poner estos temas en la Cámara de Diputados y también algunos temas en la Cámara de Diputados Nacional referido al tren. También me llevo la información del encuentro de mañana a las 9 en la Ruta 6. Así es. ¿Va a participar? Y bueno, quizás podemos acercarnos, porque la Ruta 6 es un emprendimiento que tiene un empréstito para hacerlo. Realmente es una obra trascendente el funcionamiento, porque de Campana a La Plata permitiría un acceso rápido. Se gastó un montón de dinero y es inentendible que estos hormigón de 20 centímetros, yo creo a partir del mal trabajo hecho de la subrasante, se haya roto, porque hoy en día nos encontramos con paños de hormigón que saltan 10, 15 centímetros. Pero bueno, toda esta problemática y también la información de que existe desde hace unos meses trabajando y reuniéndose una mesa promotora del FAP, integrada por diversos actores políticos, y que está participando Oscar Lendaro, el compañero ministro del Socialismo, pero todo esto para transmitir y acercar a toda la dirigencia provincial la existencia de este grupo, y bueno, y así poder articular tanto el apoyo legislativo como el apoyo político al emprendimiento que se está haciendo acá en Marcos Paz. Hay otro tema del cual usted lo preocupa, que tiene que ver con la coparticipación, ¿no? Uno vemos que generalmente el gobernador se tiene que poner de rodillas ante Nación para recibir dinero, o si no los municipios ante provincia y Nación, y bueno, eso es un tema, ¿no? ¿Cómo lo ve ustedes? ¿Hay una solución para esta cuestión? Bueno, primero hay que tomar conciencia de que la provincia hace 5 años que está en déficit, y déficit creciente. El año 2011 el déficit fue de 8.500 millones de pesos sobre un presupuesto de 90.000 aproximadamente. Este año el déficit va a ser cercano a los 15.000 millones de pesos, y esto es consecuencia de que el gobierno nacional no cumple con la ley al no repartir entre todas las provincias como mínimo el 34% de los fondos coparticipables. El gobierno nacional reparte 11 puntos menos. Esos 11 puntos menos hace que las provincias reciban menos recursos, y al tener menos recursos, en vez de reclamar con más fuerza, el esquema de gobierno del kirchnerismo es un esquema de sumisión y de clientelismo, no le permite fortaleza en el reclamo. Poco, bueno, como ha hecho el gobernador de Santa Fe, que en su momento Hermes Wiener, o como ahora ha hecho también Juan Manuel de la Sota en Córdoba. El otro problema es el fondo del conurbano. El fondo del conurbano, que en su momento era el 10% del impuesto a las ganancias, en el año 92 y en el año 95 se le puso un tope de 650 millones de pesos. Se ha mantenido fijo ese valor desde el año 95.
por la ley que se creó el Fondo del Conurbano, hay 5 provincias que hoy reciben más plata que la propia provincia. Vuelvo a repetir, hay una ley que crea el Fondo del Conurbano y le destina una suma, 650 millones de pesos, que antes eran dólares y antes era el 10% del impuesto a las ganancias. Esa ley se mantuvo y a partir del esquema propuesto de distribución del 10% del impuesto a las ganancias, hay 6 provincias que hoy reciben más dinero que los 650 millones del Fondo del Conurbano, cosa lo que marca que es un absurdo. ¿Son provincias amigas? Y no, es Córdoba, Santa Fe, el Chaco. Esto yo le voy a acercar a un trabajo que tengo hecho, porque marca el absurdo que una ley específicamente hecha para beneficiar al Gran Buenos Aires, que tiene el 25% de la población del país, hoy en día otorgue más dinero a otras provincias. El gobernador Scioli se acordó de denunciar esto, de plantear esto a la ciudadanía, recién cuando no hubo plata para pagar los aguinaldos. La situación de la provincia hace que si no se cumple este esquema de recuperar los fondos coparticipables, la provincia va paulatinamente en una situación de disminución de las prestaciones que recibe. Hoy en día, por ejemplo, los consejos escolares tienen el problema que hay 5 o 6 meses de retraso en el pago de las prestaciones alimentarias. Los nombramientos de suplentes se han parado en los consejos escolares. Las obras públicas se han parado. La provincia se endeudó al 15% anual en dólares, que estamos hablando prácticamente entonces del 21-22% anual en dólares para los gastos corrientes, no para hacer inversiones de obra pública. Entonces, esta es una situación que en su momento era funcional a los intereses políticos de Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Scioli. Hoy, en este momento, estamos en una situación de sometimiento a la provincia de Buenos Aires, que va a finalizar este año con un déficit del 12-13% de los impuestos de su presupuesto. Las soluciones: aumentar ingresos brutos, aumentar las tasas para las casas de mayores de 350.000 pesos, aumentar los impuestos a los barcos y a los autos lujosos. Son soluciones paliativas que no hacen a la esencia. Hay que cuestionar la relación impuestos, cuánto recibe la provincia de Buenos Aires, que aporta el 39% a la nación de impuestos, recibe actualmente solo el 19%. Ricardo Vago, usted camina habitualmente mucho la provincia de Buenos Aires. Lo llevo al plano de lo que se está por tratar en la Cámara de Senadores de la Nación, la posibilidad de que voten los chicos de 16 años. ¿Cómo ve esta situación? ¿Lo personal, cómo lo ve el partido? Es un tema de debate. Hermes Wiener planteó que había que dialogar el tema. Tiene una cantidad de implicancias, desde la Convención de los Derechos del Niño, que establece que la niñez es hasta los 18 años y que lo hemos firmado y que tiene rango constitucional ese tratado, hasta la situación de la inimputabilidad en el caso de la Ley Penal Nacional para los menores de 18 años, de 16 a 18 años. Claro, pues esto podría traer acarrado lo otro, ¿no? Bueno, claro, el problema es que nada es una medida aislada. Es una medida aislada en función de que se está buscando desde el gobierno juntar votos para lograr resultados electorales. Lo mismo que el tema de los extranjeros que no tengan residencia y que no hayan pedido la ciudadanía. Sí. Acá un país tiene derecho a estos temas, a debatirlos en profundidad y analizarlos en profundidad.
hay determinadas cosas que no es soplar y hacer botellas. Entonces, esto es un tema de debate, de estudio, de ver lo que implica en toda la jurisprudencia del país. ¿Esto significa que el FAP todavía no tiene una decisión tomada al respecto? Hay posiciones varias. Y por eso le digo que el líder natural del FAC, que es Hermes Wiener, lo que plantea es: sentémonos, debatamos el tema, dialoguemos el tema, porque es un tema que es importante. Quizás se podría hacer gradual, quizás se podría hacer primero a los 17 años, ver el efecto. Tampoco es bueno el planteo de aquellos que dicen que sea optativo, porque al estar en el padrón, si no hay un buen sistema de control, se presta también se puede llegar a prestar a maniobras. Todo lo que haga a lo electoral, a la construcción del poder, a la construcción de los ejes de gobierno, requieren debate, requieren estudio. Nosotros vemos con preocupación algo que se largó la semana pasada, hoy entra al Senado, y no es así como se hace así no es la manera correcta de hacer cambios profundos, hechos buscando bien común y mayor niveles de representatividad. Le hago la última, Ricardo Vago, le agradezco su amabilidad. Hace semana y media nos desayunamos con la noticia de que una ONG en la cual hace más de 20 años que viene trabajando, me refiero a Consumidores Libres, que su representante legal es un compañero de su fuerza política, me refiero a Héctor Polino, le sacaron la licencia, se la suspendieron. Eso es una medida arbitraria, es una suspensión que se toma preventivamente hasta que se haga el sumario. Primero te castigo y después hago el sumario y veo que te permito defender. No hay presunción de inocencia. No hay presunción de inocencia. El delito cometido por la asociación fue hacer, desde hace más de 10 años, seguir 38 artículos en los mismos supermercados y almacenes y hacer con esto una variación mensual de precios entre los precios que se toman en un mes con el otro. Ese comunicado de prensa que se difundía fue tomado por el diario Clarín y tuvo masividad, y con eso justamente la medida que toma la subsecretaria de Defensa del Consumidor es que por la medida de Clarín se suspende a Consumidores Libres en su licencia. Estas cosas no hacen bien a la democracia ni le hacen bien al gobierno, porque le hacen perder credibilidad al gobierno, le hacen perder fe y confianza en el sentido común. La subsecretaría ha tomado algunas medidas útiles y buenas en defensa del consumidor. Esta es una medida claramente antidemocrática, contraria al funcionamiento y de algo que se estaba tomando desde hace un montón de años y que no pretende ser un índice de precios, sino marcar lo que varía estos 38 artículos en una cantidad de comercios representativos de la ciudad de Buenos Aires. Bien, lo sumamos a Oscar Lendaro. Acá, bueno, muchísima gente relacionada con lo que es el Frente Amplio Progresista. Hemos visto gente del radicalismo, a Pedro Barroso de la Coalición Cívica, por radicalismo Luis Domeniani, Minio Chegresole, Marcelo Rabone. Me imagino, bueno, que se vienen trabajos en conjunto. No, venimos haciendo esta junta promotora que la hemos iniciado ya hace un año, nos venimos reuniendo y estamos muy contentos, hoy especialmente con la visita del diputado Vago, que nos va a dar una mano a nivel provincial por el tema que nos tiene tan angustiados de los medios de transporte y ante las versiones que se podría llegar a cerrar el ramal Merlo-Lobos, que nos va a poner en alerta y lo vamos a tomar como algo prioritario en este momento para defender y llevar una inquietud a las autoridades. Con el tema de la ruta 6 mañana vamos a estar presentes ahí en el corte porque es una problemática que trae aparejada 10 muertes mensuales, y yo lo que digo que ya esto estamos entrando en el campo del dolo y no la culpa, porque ya no es una ruta que
uno le puede atribuir responsabilidad a los automovilistas, que la pueden tener, pero ya la responsabilidad del Estado es objetiva. Baches que no se pueden prever, banquinas que no existen, bloques de hormigón que están rotos, lo que lleva, no lo digo yo, todos los días suena la sirena. ¿Qué pasa? Un accidente en la ruta 6, un muerto, dos muertos, desastre total. Entonces lo vamos a tomar como un punto prioritario, la ruta 6 y el ferrocarril. Y el tema de Cotran, que la gente no puede viajar, los estudiantes no pueden ir a estudiar, el que no tenga para alquilar un departamento en Capital no puede seguir estudiando, como antes nosotros viajábamos todos los días de acá a Capital, no había ningún problema, la gente iba a trabajar. Hoy prácticamente para el ciudadano de Marcos Paz le está vedado el estudio si no se va a vivir a Capital, y al trabajador no puede ir a trabajar a Capital porque es imposible, tiene que desplazarse. O sea, estamos ahogados. No hay fuentes de trabajo en Marcos Paz, no se promueve un parque industrial, hay muchos factores que, bueno, queda una economía de subsistencia con los pequeños, medianos comercios, los profesionales, negocios, pero antes era una moneda corriente, que hay gente que venía de Lobo, inclusive viajaba todos los días a Capital, y hoy no podemos ir de acá a Merlo. Así que bueno, y uno lo vive, porque yo ayer estaba en Merlo porque quería tomar el tren y no pude tomar el tren porque lo suspendieron. Tenía que esperar 2 horas para venir de Merlo a Marcos Paz. O sea que no es que me lo cuentan y me dejo llevar por el tema. Y si cierran, bueno, directamente un desastre total. Ya lo vivimos con el cierre del transporte del oeste, no podía viajar, proliferan los remises estruchos, los accidentes, gente que pone al servicio un transporte de personas, un vehículo en condiciones, tiene un choque y lo abandona. Yo he visto choques donde el chofer le dejó el auto y se fugó, se lo dejó abandonado, con heridas. Así que bueno, vamos a tomar como prioridad este tema del transporte. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, chao. Pedro Barroso, nos encontramos tempranito el sábado, digo, pero venías con un bolsito, pensé que estabas de albañil, pero no, te ibas a un congreso en Rosario de la coalición cívica. Sí. Digo, para que lo sepa la gente, cuando hablo tempranito, a las 6 de la mañana el sábado. En realidad, ¿cómo anda Bernardo? Bien. En realidad, sí, estaba yendo para Rosario, nos juntamos ahí en lo que era el predio de la sociedad rural. Se hizo un encuentro regional nacional de la parte norte, digamos, de Buenos Aires para arriba. Ahora creo que se va a hacer uno de la parte de Buenos Aires para el sur, donde bueno, queríamos plantear algunas cosas y discutir algunas situaciones con respecto a qué camino seguir y en dónde estamos parados con lo que es la coalición civicari. Un poco venimos trabajando desde el último Congreso Nacional con la necesidad de ir manteniendo el partido y de ir yendo para adelante y encaminándonos y ir diseñando, digamos, y viendo hacia dónde vamos a ir políticamente, ¿no? En principio, bueno, hay una íntima, nosotros en Santa Fe sabemos que el ARI forma parte del Frente Cívico, que está gobernando Rosario, está gobernando la provincia, y de hecho en una de las charlas que tuvimos estuvo Mónica Fein, que es la intendente de Rosario, que es socialista, de origen socialista, así que yo creo que vamos camino a... Cada vez más aceitado la entrada de la coalición en Frente Amplio. Sí, sabemos que hay algunas inconvenientes porque uno en estas construcciones es mucho, a lo mejor no es tan, es un poco más lento, pero creo que a nivel nacional vamos camino a eso, que dista bastante de lo que pasa acá en Marcos Paz, ¿no? ¿Qué fue, la decisión, sí, la decisión final del Congreso? ¿Hubo un documento? Sí, en definitiva el documento final no lo tengo, después yo te lo voy a pasar, te soy totalmente honesto, porque
la verdad que fue una experiencia linda porque había casi 500 personas y fue una sorpresa también, ¿no? Porque después de nosotros venimos golpeados y no obstante eso seguimos y con un partido que está vivo, eso nos hizo bien porque vemos que el partido sigue vivo. Llamó la atención que no estuvo presente Elisa Carrió. Esto es... Bueno, de hecho es la posición de ella en este momento, no participar, no está molestando, digamos, en el sentido de la construcción. Nosotros la seguimos queriendo mucho, la verdad, porque uno no puede dejar de quererla ni de respetarla, pero bueno, la política es esto y los procesos se cumplen. ¿Puede ser que esos faltazos tienen que ver para no poner piedra en el camino, una construcción que a veces no, y de ella hecho no está muy de ella acuerdo? no está de acuerdo, el sector de ella que no está de acuerdo con digamos, ir camino a un frente. En el último Congreso Nacional quedó evidenciado eso, pero fue muy minoritario, así que o sea, y fue hoy, abrumador la mayoría, digamos, ¿no? En favor del frente. Uno teniendo la intuición, ¿cómo está? Digo, porcentajes mayores hablan de que se va en camino a un frente. Yo creo que sí, pero aparte la situación actual del partido, la situación política nacional no te deja margen. O sea, nosotros estamos peleando contra algo que va camino al unicato, digamos, al partido único, a un PRI mexicano. ¿Te referís al gobierno que al gobierno nacional? Nosotros vamos camino a eso, está todo, Sí. donde ellos mismos construyen sus mismas oposiciones, Sí. que sabemos que la oposición de ellos está dentro de ellos, y va a llegar un momento que si seguimos con este proceso y la sociedad no se da cuenta de eso y nos ayuda, digamos, a lo que estamos opositores, va a quedar un solo partido. Y esa es la realidad. Entrando en el plano de Marcos Paz, ¿cómo está la coalición cívica? Aparte otra cosa, Sí. nosotros lo que vemos, la encrucijada que vemos es que en este momento de la única manera que vemos que podemos llegar a hacer mella en el gobierno, lamentablemente, es con un fracaso económico, y el fracaso económico es un fracaso de todo. Entonces nosotros tenemos esa encrucijada, ¿no? Y bueno, estamos tratando de ver, de poder llegar y armar algo confiable para que la sociedad diga, bueno, le podemos dar un crédito para que sean oposición por lo menos, y después de 2015 pelearla. Bien, ahora sí, entrando en el plano de Marcos Paz. Sí. En el plano de Marcos Paz se terminó el proceso de elecciones internas, no hubo elección porque no hubo comicio, porque hubo una sola lista en el que fuimos ratificados nosotros, la misma comisión directiva, así que seguimos adelante hasta el 2014. Y la idea es formar parte del frente, ya eso está decidido y se sigue como cuando en mayo sacamos dimos a conocer esto. O sea, acá la voluntad política es armar el frente con el radicalismo no kirchnerista, o sea, más allá de las elecciones internas que pueda tener el radicalismo acá en Marcos Paz, nosotros vamos a formar parte del frente con la gente que hasta hace poquito era, o actualmente es el oficialismo, no con la gente del intendente, ¿no? Eso que lo quiero dejar bien en claro porque si no estamos jugando siempre a lo mismo, ¿no? Vemos en esta reunión convocante, mediante la presencia del diputado provincial Ricardo Vago, del Frente Amplio Progresista, pero vemos a todos aquellos sectores, digo, el radicalismo, donde está vino Chegresole, Luis Dominiani, vino Ragone, vos mismo de la coalición cívica Pedro Barroso, Oscar Lendaro del socialismo, es lo que viene acá en Marcos Paz. Bueno, es parte de la mecánica que nos estamos dando, o sea, el respeto y bueno, y el agradecimiento a la gente que se acerque del socialismo, en este caso Ricardo, y del
frente para sabernos y conocernos a nosotros y nosotros poder expresarle que la voluntad política que tenemos aquí en Marcos Paz y que la gente de Marcos Paz pueda tener en algún momento una oposición, ¿no? O sea, ese es el desafío nuestro a nivel nacional por un lado, pero sobre todo acá en Marcos Paz, para que aprovechando la oportunidad de que se agranda el número de concejales, tener la oportunidad de poder meter o entrar en el Consejo Deliberante como para que el Consejo Deliberante tenga una voz disidente y no como ahora que forman parte de todo un mismo con lo político y los que se desbandan un poquito con un poco de dinero lo pueden disciplinar, ¿no? Porque acá sabemos que con dinero se disciplina políticamente. Cuando se acaba el dinero se acaba la política en este kirchnerismo actual. Muchísimas gracias, Barros.